Hola, buenas tardes. Les vengo a presentar mi podcast sobre mitos y leyendas. Mi nombre es Alejandro Arenas Velázquez y voy a entrevistar a... Jocelyn Velázquez Rayas. ¿Hay alguna leyenda local que todos en tu pueblo creían de niño y que ahora te das cuenta que podrían tener un origen real o histórico? Cuando estaba más niña, aquí en el rancho hay una hacienda y decían que por las noches entre los mezquites se miraba una luz y decían que era el alma de la persona que antes cuidaba la hacienda y que según la luz se miraba porque decían que esa persona que cuidaba en ese entonces la hacienda tenía un tesoro escondido. Y ya cuando, pues ahora que crezco, me doy cuenta que probablemente esa luz solo era un reflejo de las fogatas o o de las personas que en ese entonces trabajaban cerca. Pero en aquel tiempo, pues todos creían que era el espíritu de la persona que cuidaba la hacienda. ¿Por qué crees que casi todas las culturas del mundo tienen una historia sobre diluvio universal como el de Noé, el de Deculesión o el de los aztecas? Porque yo, pues yo creo que todos tenemos culturas distintas y, y yo creo que todas las culturas pues toman las acciones de diferente manera, porque unas vivieron algo parecido o unas lo han vivido en su propia historia. En pocas palabras, pues yo creo que son historias que en ese tiempo marcaron mucho a la gente y terminaron convertidas en relatos que pues ahora son como sagrados para la gente y legendarios que ahora las demás personas los pueden contar. ¿Cuál es la criatura legendaria que te daría más miedo encontrarte en la noche y por qué? Ya sea el chupacabras, el yeti, el fantasma de la ópera o cualquier otro. Pues yo creo que yo he escuchado que de la nahuala y yo siento que me daría miedo encontrarme a ella porque dicen que aparecen en los caminos que están solos o entre los matorrales que en este caso serían como los mezquites. Y yo creo que sería, si yo viera a una nahuala, yo siento que sería una sensación de que pues no sabría ni siquiera qué hacer, si correr o quedarme. Y creo que es algo que sí me asustaría. ¿Hay algún mito que en el pasado justificara cosas malas como guerras o discriminación, pero hoy en día lo interpretamos de manera completamente diferente? Pues yo creo que algún mito que ahora justifica a lo mejor acciones que tuvieron malas en el pasado, yo creo que sería, bueno, me contó un maestro cuando iba en la primaria que el mito de la pureza de la antigua Grecia. Y lo que yo entendí es de que ellos querían justificar que los pueblos eran superiores y que tenían derecho a dominar o excluir a otras personas. Y yo creo que hoy en la actualidad ese mito se interpreta como solo una narración simbólica y no como una verdad, ya que ya que en este entonces se utiliza para justificar la discriminación que hubo en aquel entonces. ¿Cuál es la leyenda que más te ha sorprendido al descubrir que existe en culturas muy distantes y separadas geográficamente? Pues yo creo que una leyenda, eh, yo creo que fue la de Noé, que aparece en la Biblia, ya que como la de, pues yo creo que fue la leyenda sobre Noé, ya que las culturas indígenas de América, en los pueblos y en la mitología griega, cada una tiene sus costumbres, pero la narrativa en este caso centra que una
gran inundación destruye la humanidad y es sorprendente. Y que es sorprendente para las personas de hoy en día. ¿Te imaginas si alguna criatura legendaria fuera real? ¿Cuál cambiaría más nuestra forma de ver el mundo? Pues en este caso serían los dragones. Y te imaginas que fueran reales, cambiarían todo, hasta en este caso la forma en la cual viajamos. Viajaríamos en Y, dragones. Córrele. y imagínate ahora hasta las guerras, en este caso no sabemos si existirían o no. Y cómo vemos la naturaleza también sería distinta. eh, Porque nuestra manera de vivir e imaginar sería, o sea, la manera en la que vemos el mundo sería completamente distinta. ¿Por qué crees que los ancianos transmitían las leyendas de boca en boca en lugar de escribir historias? ¿Qué se gana o se pierde con eso? Pues yo siento que aquí como en el rancho donde vivimos, las personas adultas contaban las leyendas de boca en boca porque casi nadie, yo siento que nadie sabía leer y así todos podían escucharlas. Por eso yo siento que no las escribían, porque o no sabían escribir o no sabían leer. Y lo bueno es que las historias se hacían que la gente las sintiera más vivas y, y una cosa mala que pasa en que las historias se contaran de boca en boca es de que con el paso del tiempo algunas personas le podían cambiar cosas o ponerle de más y así esto hacía que algunos detalles de que tuvieron cosas reales que pasaron pues en este caso se perdieran. ¿Cuál es el mito que mejor explica un aspecto de la naturaleza, como el tren o las estaciones o el mar? ¿Y por qué te parece la explicación más bonita? Pues yo creo que el mito de Quetzalcóatl, que según que es el que crea la lluvia y el viento, eso puede explicar el por qué los matorrales crecen o el clima cambia. Y me parece que es bonito porque muestra que la naturaleza en cierto punto tiene vida y, y esto nos hace tener más conciencia sobre los dioses. ¿Hay alguna leyenda que te haya inspirado en tu vida cotidiana o que te haya enseñado alguna lección importante? Yo creo que a todos la historia de la Llorona, esta historia me enseña cómo es importante en valorar a la familia que tenemos y saber que tenemos que pensar las cosas antes de actuar, porque la Llorona, en este caso, la leyenda cuenta que mató a sus hijos. Entonces ahora las consecuencias que tuvo esa historia es de que ella llora por sus hijos. Y esto en cierto punto tenemos que tener conciencia sobre las acciones que vamos a tomar y las consecuencias que podremos tener. Porque ahora esa persona pues se está perdiendo la cabeza y le genera tristeza. ¿Qué mito o leyenda crees que se convertiría en parte de la cultura popular moderna, al estilo de cómo los dioses griegos están en películas y series hoy en día? Una que podría volverse parte de la cultura es la del Cerro del Gigante aquí en León. Mucha gente cuenta que el cerro tiene forma de un gigante dormido y que despertará cuando la ciudad esté en peligro. Ahora ahí en las redes pues a veces me aparecen como memes e historias como virales en este caso, que pues teniendo lógica, ahora creo que sería como raro que un gigante o que ese cerro fuera un gigante y que pues sí que sea el protector como quien dice de aquí de León. Bueno, pues eso sería todo. Gracias por dejarte entrevistar. Gracias a ti.